Hola. A ver, ¿les ha pasado que abren un archivo y se encuentran con una montaña de números que asusta un poco? Si es así, llegaron al lugar indicado. Hoy vamos a desglosar esos conceptos clave del capítulo 2 de Bioestadística Amigable. La idea es transformar ese mar de datos en algo que tenga sentido, en conocimiento real. Es que es una sensación súper común, de verdad. Ver una base de datos por primera vez puede ser abrumador. Puras filas y columnas que a simple vista no dicen nada. Pero tranquilos. La buena noticia es que hay herramientas muy simples para empezar a poner orden y, sobre todo, para que esos datos empiecen a contarnos su historia. Bien, aquí está nuestra hoja de ruta, nuestro plan para volvernos una especie de detectives de datos. Primero vamos a entender la materia prima. Luego clasificaremos las pistas, o sea, las variables. Después, veremos cómo resumirlas, cómo dibujarlas para entenderlas mejor y, al final, cómo pasar de tener simples datos a generar conocimiento. Ok, empecemos por el principio. Todo, absolutamente todo análisis estadístico, no importa qué tan sofisticado parezca, arranca con esto: entender la estructura básica de nuestros datos. Esto que vemos aquí es una base de datos. Pensemos que es como la caja de un rompecabezas gigante. Cada fila, cada columna es una pieza. Nuestra misión como detectives de datos comienza exactamente aquí, en esta cuadrícula. Es la que guarda toda la información. Ahora, fijémonos bien en las columnas. Cada una de ellas es lo que llamamos una variable. ¿Por qué? Porque es una característica que medimos y que, bueno, varía de un sujeto a otro. La edad, el sexo, si alguien fuma o no. Esas son las pistas individuales que vamos a empezar a seguir. ¿Y si las columnas son las variables? ¿Qué son las filas? Pues las filas son las observaciones. Cada fila es un caso único en nuestro estudio. Puede ser un paciente, un participante, hasta un país. Representa todo el paquete de datos que tenemos para ese sujeto en particular. Perfecto. Ya que sabemos qué son las variables, viene un paso que es crucial: aprender a clasificarlas. Créanme, saber de qué tipo son nuestras pistas es fundamental. Es lo que nos va a decir qué herramientas podemos usar y cuáles no. Y aquí tenemos el mapa del tesoro. A grandes rasgos, todas las variables se dividen en dos grandes familias: las cualitativas y las cuantitativas. Y claro, dentro de cada familia hay subtipos. Entender esta división es, de verdad, la clave para todo lo que viene después. A ver, aquí está el punto más importante de todos. Ojo con esto. La diferencia está en lo que significa el número. En las cualitativas, un número como el 1 es solo un código, una etiqueta que significa mujer. No podemos sumarlo ni restarlo. En cambio, en las cuantitativas, un 25 significa literalmente 25 años. Y con ese número sí podemos hacer todo tipo de operaciones matemáticas. El primer tipo de cualitativa es la nominal. Pensemos en ellas como si fueran etiquetas, sin más. Las categorías no tienen ningún orden, ninguna jerarquía. Por ejemplo, varón y mujer son categorías diferentes, pero ninguna vale más que la otra. Luego tenemos las ordinales. Aquí, a diferencia de las nominales, el orden de las categorías sí que importa, y mucho. Un nivel educativo alto es claramente más que uno bajo. Siguen siendo etiquetas, sí, pero ahora tienen una jerarquía, un orden lógico. Ahora pasemos al otro lado, a las cuantitativas. Las discretas son, básicamente, las que podemos contar con los dedos. El número de hijos, por ejemplo. Se puede tener 2 hijos o 3, pero no 2 hijos y medio. Son números enteros, aislados. Y por último, las continuas. Estas son las variables que medimos, no las que contamos. El peso, la altura. En teoría, el valor podría ser 70 kilos y medio o 70.52. Pueden tomar cualquier valor con todos los decimales que querramos dentro de un rango. Bueno, ya que sabemos qué tipo de datos tenemos entre manos, es hora de resumirlos. Porque en lugar de mirar cientos de datos uno por uno, podemos usar unos poquitos números clave para describir el conjunto entero. A esto se le llama índices descriptivos. Todo buen detective de datos se hace 2 preguntas clave. La primera: ¿cuál es el valor más típico o representativo de todos? Para eso usamos las medidas de tendencia central. Y la segunda: ¿qué tan parecidos o diferentes son los datos entre sí?
Para eso están las medidas de dispersión. Con estas dos cosas ya tenemos un retrato bastante bueno de nuestros datos. La medida de tendencia central más famosa, la que todo mundo conoce, es la media. O sea, el promedio de toda la vida. Es súper intuitivo. Sumamos todos los valores de una variable, como la edad de los participantes, y lo dividimos por el total de personas. ¡Listo! Tenemos un solo número que representa el centro del grupo. Los números son muy poderosos, ¿sí? Pero a veces una imagen vale más que 1000 datos. La visualización no es solo para que se vea bonito, es una parte fundamental del análisis. Es lo que nos ayuda a descubrir las historias que se esconden en los datos. Y aquí se ve el poder de un buen gráfico. Es increíble la cantidad de información que puede resumir un diagrama de cajas o box plot. De un solo vistazo nos muestra el valor central, qué tan dispersos están los datos, el rango casi completo e incluso nos señala los valores raros o atípicos. Es un resumen visual súper potente. Ahora, si lo que queremos es ver cómo se relacionan dos variables numéricas entre sí, por ejemplo, el peso y la altura, no hay nada como un diagrama de dispersión. Cada puntito es una persona. Y así, de golpe, podemos ver si a medida que una variable sube, la otra también lo hace. Nos muestra una posible asociación. Y finalmente, el histograma. Este gráfico es genial, porque nos ayuda a ver la forma de nuestros datos, su personalidad, por así decirlo. ¿Dónde se juntan la mayoría de los valores? ¿Hay picos? ¿La distribución es simétrica como una campana? Es clave para entender cómo se comportan nuestros datos. Y así hemos completado el círculo. Empezamos con una tabla de números que parecía no tener ni pies ni cabeza, y, aplicando estos conceptos, poco a poco la hemos transformado en información útil y sobre todo comprensible. Este es entonces nuestro kit de herramientas del detective de datos. Saber identificar las piezas, clasificarlas, resumirlas y dibujarlas, ese es el fundamento de cualquier análisis. El mar de números ahora es un campo de investigación con pistas por todos lados. Y con esto cerramos. La próxima vez que nos encontremos frente a una base de datos, en lugar de sentir agobio, la pregunta que hay que hacerse es esta. Porque con las herramientas correctas, cada conjunto de datos tiene una historia fascinante que contar, y ahora tenemos las claves para empezar a escucharla.